Muy buenas tardes a todos. Buen provecho. Yo soy el doctor Eduardo Garzuzzi de Integra Cancer Institute en Guatemala. Primero que todo, quiero agradecerle a Nancy Peña y a todo su equipo de Navegación de Pacientes Internacional por esta invitación a este primer congreso de navegación de pacientes, que es algo tan importante para todos nuestros pacientes. Nancy me pidió que que habláramos unos 15 minutos sobre todos estos temas del cáncer en Guatemala. Pido disculpas si voy un poco rápido, pero esto queda grabado y ustedes pueden regresar a ver esto un poquito más despacio. Desafortunadamente, en cuanto a incidencia y mortalidad, pues en realidad no sabemos. En nuestro país no tenemos datos confiables, no tenemos un registro poblacional de cáncer. Sí reportamos defunciones, sin embargo, no son muy confiables en el Instituto Nacional de Estadística, puesto que la manera en que se reportan las defunciones pues no es la más ideal, como vamos a ver. Entonces tenemos que recurrir a estimaciones que hace Globocan y otras instituciones que en realidad pues no son la realidad de nuestro país, pero es lo que hay. Globocan nos hace ver como pareciera ser un paraíso oncológico donde nuestra incidencia y mortalidad por cáncer es de las más bajas de toda la región latinoamericana, pero la verdad es que la única razón de eso es de que no reportamos y no tenemos por qué ser muy diferentes a países como Perú, Colombia, México. Entonces definitivamente esto no está adecuado. Asimismo, Globocan dice que en Guatemala para hombres la próstata, hígado y estómago son los cánceres más frecuentes en hombres y que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, seguido del cáncer de cervix, hígado y estómago. Pero como les digo, son estimaciones basadas en otros registros regionales que sí reportan. Nosotros tenemos las únicas estadísticas en realidad relativamente confiables por un estudio piloto que hicimos ya hace 10 años, casi 10 años, de más de 13.500 pacientes, donde recaudamos casos de los hospitales públicos, del INCAN, de la unidad de oncología pediátrica y de un centro de radioterapia privado. Y aquí podemos ver lo que parece ser más real a nuestro país. Una de cada 4 mujeres con cáncer es por cáncer de cervix y casi una de cada 5 pacientes con cáncer es por cáncer de mama. Y de ahí todas para abajo. En hombres, pues, muchos registros no reportan lo que es el cáncer de piel, no melanoma. Las leucemias son muchas de niños. Así es que en adultos sí, próstata es lo más frecuente, seguido de estómago y de ahí para abajo, como pueden ver. Lo interesante es de que cuando hacemos una distinción entre el municipio de Guatemala, tomándolo como un ejemplo de una población urbana, y los demás municipios, tomándolos como representación de un área rural, sí hay diferencias interesantes. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino es mucho más frecuente en las áreas rurales, escasos recursos. Por el contrario, el cáncer de mama se ve que es más frecuente en las áreas urbanas, ¿verdad? O sea, en el área de Guatemala ciudad. Otros que son relacionados a poblaciones de mayores recursos, pues el colon, cáncer de colon y cáncer de próstata. Por el contrario, la leucemia, sobre todo en niños, y el cáncer de hígado son significativamente más comunes en poblaciones más pobres, ¿verdad? Los demás son más o menos iguales. En cuanto a la mortalidad, como les explicaba, pues estos son los datos que tuvimos acceso en aquel entonces, de más de 22,000 muertes, y el INE los pone como que si las causas de muerte para cáncer o neoplasias es apenas del 10%. Pero como pueden ver ustedes, hay muchas de esas enfermedades cardiovasculares y respiratorias, infartos, derrames, neumonías, seguro tenían una enfermedad neoplásica de base, y entonces lo más seguro es de que no, y eso no se reporta. Entonces, nosotros estimamos de que probablemente eso es probablemente el doble, casi el 20% de las muertes en nuestro país deben ser por cáncer ya. Estómago e hígado siempre han sido por muchos años nuestros mayores asesinos por cáncer. Eh, Son enfermedades que se presentan en etapas muy avanzadas, donde las probabilidades de curación son muy bajas. Lo triste es de que el cáncer de cervix en las mujeres sigue siendo una alta causa de mortalidad, siendo una enfermedad prevenible y detectable tempranamente.
Lo que sí no hay por qué dudar es las estimaciones que tenemos de aquí a más o menos unos 22, 27 años. Para el 2040 se estima que se va a duplicar tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer en nuestro país. Y la verdad es que no estamos preparados. Con lo que contamos para combatir el cáncer en Guatemala para una población de casi 18 millones y más o menos unos 25,000 casos al año nuevos de cáncer, es muy poco. Como pueden ver ahí, nosotros invertimos sumamente poco en nuestra inversión pública en salud. Es muy baja comparada con otros países. Somos el país de la región centroamericana que menos invierte el país y me atrevería a decir que probablemente de Latinoamérica, comparado con Costa Rica, que invierte casi 7% de su PIB, nosotros muy bajo. El IX, desafortunadamente, o sea, nuestro seguro social abarca apenas un 18% de la población y la mayoría del gasto de salud viene del bolsillo del paciente, ¿verdad? Porque el gobierno no puede, no tiene los, eh, los fondos para poder tomar esta responsabilidad. Estas son unas gráficas que solo quiero ver cómo se compara. Si ustedes pueden ver aquí, estimación de que Estados Unidos puede efectivamente cubrir al 82% de su población con los servicios esenciales, invirtiendo casi más de $11,500 por paciente y muy poco de esto viene del bolsillo del paciente. Vamos a México, un poquito más abajo, 61% de la población recibe servicios esenciales y efectivos, invirtiendo aproximadamente $580 por paciente, pero miren, el gasto de bolsillo es mucho mayor, el gasto del gobierno también es significativo. Vamos a Guatemala, desafortunadamente apenas la mitad de nuestra población es cubierta efectivamente, pero invirtiendo muy poquito, un poquito más de $300 por paciente, pero el gasto de bolsillo es el mayor, ¿verdad? Desafortunadamente, y lo que invierte el gobierno es muy poco, y no digamos el acceso a seguros privados o algo es muy bajo. Entonces, si no invertimos, tampoco sabemos invertirlo adecuadamente, porque todo el equipo diagnóstico que se necesita para el cáncer, que ustedes saben, tomografías, resonancias, mamografías, PETs, etcétera, etcétera, no tenemos suficientes en el país y desafortunadamente el 90-95% de todos los servicios oncológicos se concentran en la ciudad de Guatemala. Y ahora ya no nos conformamos con nada más tomografías y resonancias comunes y corrientes, sino ya tienen que ser tomografías específicas para cada región y necesitamos radiólogos entrenados que puedan hacer este tipo y softwares específicos para que podamos tener la información que tenemos. Tenemos solo un PET en todo el país, entonces no tenemos suficiente equipo diagnóstico. Patología, saben ustedes que es muy importante para hacer el diagnóstico de cáncer. El número de patólogos que tenemos pues, podría ser o parecer suficiente, pero en el interior del país es muy bajo, muy pocos con entrenamiento oncológico específicamente, y de nuevo tampoco nos conformamos nada más con la primera slide de la patología, sino ahora necesitamos estudios más específicos, tinciones específicas, estudios genéticos que desafortunadamente hay muy poco y lo que hay es solo en el interior, solo en la ciudad capital. Me encontré esta estadística sobre cuántos cirujanos hay por 100,000 habitantes en la región de Latinoamérica y nosotros somos el peor, por abajo de Haití. 3.4 cirujanos, anestesiólogos y ginecólogos por 100,000 habitantes. Entonces, si no tenemos suficientes cirujanos generales, menos vamos a tener cirujanos especializados en el manejo del cáncer. Como ven, toda esa columna de especialistas que se dedican o pueden tener especialidad en algún cáncer. Somos muy pocos y desafortunadamente en el interior del país pues todavía menos, ¿verdad? No digamos para médicos oncólogos que son encargados de las quimioterapias, hemato-oncólogos, radiólogos y oncólogos, paliativistas, especialistas en dolor, todo no tenemos suficiente y de nuevo la mayoría se concentra en la ciudad de Guatemala. Instituciones que tratan el cáncer prácticamente todas en la ciudad de Guatemala de nuevo. Solo el INCAN tiene un manejo bastante integral, incluyendo cirugía, quimioterapia, radioterapia,
cuidados paliativos, incluso hay posgrados reconocidos por la Universidad de San Carlos. Los demás pues tienen todos sus servicios, todo lo que es radioterapia está muy deficiente en los hospitales públicos y en el Seguro Social. Los hospitales privados pues algunos tienen sus servicios oncológicos por aparte. Y como pueden ver ahí en el caso de radioterapia, tenemos 6 aceleradores lineales para todo el país y todos en la ciudad de Guatemala, desafortunadamente. En cuanto a educación y prevención por parte del gobierno, en realidad prácticamente no pasan de algún póster o algún flyer que estén en los centros de salud pidiendo que se hagan un Papá Nicolau, que se haga su estudio de mamografía, etcétera, etcétera, pero en realidad programas de educación no existen. Nosotros en lo privado, instituciones como Íntegra y otros nos hemos dedicado y creemos que tenemos una responsabilidad en educar no solo a los pacientes, sino también a médicos generales, y entonces tenemos estos webinars básicamente cada mes tratando de educar a los pacientes y concientizarlos sobre el cáncer, los diferentes cánceres que hay. Detección y prevención de cáncer de parte del Ministerio de Salud, pues supuestamente tenemos una cobertura para hacer Papa Nicolaus, pero ellos dicen que cubren más o menos el 10% de la población. Yo eso lo dudo mucho, sobre todo después de la pandemia. Otras instituciones o ONGs como APROFAM e INCAN que tienen pues, sus programas, pero es algo, un impacto muy leve. Vacunación, pues sí teníamos ya fondos por parte del Ministerio de Salud para vacunar a todas las niñas de 10 años, pero con la pandemia creo que esto desapareció y me atrevería a decir que ahorita sigue sin nada y no tenemos ningún programa para el resto de tumores. Navegación de pacientes, en realidad, yo no me voy a meter mucho a hablar lo que Nancy y todo su equipo aquí en Guatemala ha hecho y que sabe más que yo. Yo les puedo decir que en Íntegra nuestra navegación es obviamente muy diferente al paciente de instituciones públicas. Nuestra navegadora, Karen, como pueden ver ustedes ahí, es responsable sobre todo de coordinar citas y programar procedimientos, los trámites de seguros para nuestros pacientes, más un asistente personal, pero lo que sí es de que todos los pacientes tienen su teléfono celular, todos los pacientes pueden llamarla 24/7 con cualquier duda que tengan. Si ella no puede resolver, ella consulta con el médico tratante y trata de resolverlo lo antes posible. Ella participa en todos nuestros tumor boards y estamos tratando de entrenarla para que dé toda esa explicación sobre lo que es, sobre todo las quimioterapias y sus efectos, ¿verdad? Pero es muy diferente a las necesidades que tiene un paciente oncológico en las instituciones públicas. Leyes contra lucha contra el cáncer, en realidad, pues en papel todo lo aguanta, todo se ve muy lindo cuando está impreso y con carátulas bellísimas y todo. Tenemos supuestamente políticas contra el cáncer, tenemos guías para ciertos cánceres como el cáncer de cervix, pero no hay fondos asignados para eso. Tenemos supuestamente leyes que ya para crear un registro poblacional, para crear comisiones como de cuidados paliativos, pero nada más se queda en el papel y no se asignan fondos para poder continuarlo. Tenemos de las normas más estrictas para el acceso a medicamentos, para el dolor, para estupefacientes, etcétera. Hay propuestas para modificar eso, propuestas para cuidados paliativos, pero desafortunadamente en eso se queda en propuestas y nada más. No hay interés. En la oncología nunca ha sido una prioridad para nuestro Ministerio de Salud. No me voy a meter a esto. La doctora Mirna Mac mañana la doctora Lucrecia Mac va a hablar sobre todas estas leyes en Guatemala. Ella presentó esta ley en febrero, pero tampoco tuvo mucho apoyo. Y con un año electoral como el de ahora, pues desafortunadamente no creo que esto vaya a avanzar mucho, pero ella les podrá hablar mucho al respecto. Así que pues eso es lo que les tengo, un panorama no muy alentador sobre el cáncer en Guatemala, pero vamos a hacer todo lo posible por ir mejorando todo esto. Que tengan buen día. Es un gusto, es un gran honor a nombre de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Agradecemos a
a todo el equipo de navegación de pacientes internacional esta participación. Hay tres pilares sobre los que descansa el sistema de salud de Colombia. Uno, que es universal, es decir, que se pretende que el 100% de la población colombiana, que es alrededor de 50 millones de personas en el momento, esté cubierta por el sistema de salud. Lo otro es la solidaridad, que es las personas que cuentan con algún recurso subsidien, y aunque la bolsa para el plan de beneficios es común, es distinto cuando se puede hacer aporte, o sea, es una persona cotizante, a cuando una persona es subsidiada. Y lo otro es que es equitativo, y es que se pretende que a través del plan de beneficios de salud todas las personas de Colombia tengan acceso a las mismas tecnologías sanitarias. No importa su estrato social, no importa, todos, digamos, dentro de ese plan de beneficios que desde hace aproximadamente 14 años tiene un plan de priorización explícita, es decir, y eso se hace a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. El Ministerio de Salud prioriza unas tecnologías para hacer cobertura dentro de un plan de beneficios. Eso es un poco de contexto de cómo funciona el sistema de salud colombiano para empezar a hablar de la epidemiología del cáncer, pues en la región, pero específicamente en Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, según las cifras de Globocan, que es el observatorio de cáncer a nivel mundial, las cifras que están allí reportadas de Colombia surgen o salen de los 6 registros de cáncer de base poblacional que tenemos en Colombia, 4 de los cuales ya tienen validación de la metodología de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, de IARC. En este momento tienen 4 la metodología y 2 están en proceso de esa validación de esa metodología. La mortalidad, digamos, la diapositiva anterior mostraba que la incidencia es más o menos mediana frente a países más desarrollados como Norteamérica, Estados Unidos y Australia. Estamos más o menos en 182 por 100.000 habitantes de cáncer en general en Colombia, lo que nos ubica en un punto intermedio. Tal vez quizás porque somos un país de ingresos medios, aunque yo creería que más bien bajos, por las condiciones a veces tan complicadas que tenemos de inequidades en este país. Siguiente, por favor. En general se entiende que la mortalidad, cuando una persona tiene un diagnóstico de cáncer, y esto está a través de un registro de cáncer de base poblacional, la muerte normalmente ocurre por esa causa. Luego, entonces, esto es coincidente con la diapositiva anterior, porque en el mundo y en la región, en América, Colombia tiene una tasa de mortalidad estimada más o menos de 99%, 99.3 por 100.000 habitantes. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora Latinoamérica, nosotros está aquí, Colombia tiene una tasa estandarizada por edad por 100.000 habitantes de 187.3, lo cual también, digamos, dentro también de la región, estamos en un punto medio. Vemos acá que específicamente para Sudamérica, Uruguay y Argentina tienen una mayor tasa estandarizada por edad de incidencia en cáncer. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la mortalidad tenemos la misma situación. Estamos en Colombia con una mortalidad de 81.7, que es una tasa estandarizada por edad. Todos estos datos son a partir, como les digo, pues de los modelos que se hacen en Globocan, de la información que proveen 6 registros de cáncer de base poblacional de Colombia. Siguiente, por favor. Aquí nosotros vemos que Colombia, digamos, si bien su incidencia, que es el color azul, su incidencia, su tasa estimada, tasa estandarizada por edad,
es alta, ¿cierto? También vemos que ha hecho intentos por disminuir la mortalidad por esta condición, que es cáncer. Ya les voy a contar más adelante en todo lo que tiene que ver con las iniciativas o con la normativa que tiene el país para contrarrestar el cáncer en la población. Siguiente, por favor. Bueno, acá está este mapa. Nosotros en Colombia tenemos un sistema de información que también proviene de los registros de cáncer de base poblacional y se pueden estimar a través del registro que se tiene del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la causa básica de cáncer, se hacen estimaciones de cómo se distribuye ese cáncer en el país. Entonces, esta es la incidencia estimada de cáncer en Colombia. Ustedes saben que la información en cáncer no es exactamente al día y por la metodología que tienen los registros de cáncer de base poblacional, en donde en los quinquenios se va corrigiendo la información, pues este es la última estimación que tenemos. Y vemos que los tipos más frecuentes de cáncer en Colombia son el de próstata, que tiene el puesto número 1, sigue estómago, sigue colon, recto y ano, y luego pulmón y luego las leucemias. Lo que ustedes ven en el mapa es la distribución que tiene por incidencia en las regiones de Colombia. Ven ustedes unas regiones que están en blanco, no es que allí no haya esta situación, sino que no es posible a través de los registros que se tienen por defunción de identificar cuál es el comportamiento que tienen esas regiones. De manera general, decir que hay en Colombia aproximadamente 38.000 casos nuevos de cáncer en hombres, lo que da una tasa cruda de 165.4 por cada 100.000 hombres al año en Colombia. Como les digo, esta es información que también proviene de los registros. Siguiente, por favor. La incidencia estimada de cáncer en Colombia para mujeres en el mismo periodo de tiempo, hoy en primer lugar está mama, y aquí hay una buena noticia para nuestro país, y es que el cáncer de cuello uterino, que normalmente y durante mucho tiempo en el cáncer en mujeres ocupó el primer lugar, en este momento está ocupando el tercer lugar. Y eso tiene que ver con todo el esfuerzo que se ha hecho en tamización para detección de cáncer tempranamente. Ahora contrasto con las tasas de supervivencia o más bien la supervivencia observada que tenemos sobre estos cánceres. Entonces, es una gran noticia que el cáncer de cuello uterino ya esté ocupando el tercer lugar. Sin embargo, esta atención no es exactamente igual para las personas que viven en regiones donde el acceso a los servicios de salud tiene muchas barreras que en regiones apartadas del país. Entonces, se nota, digamos, el esfuerzo que se ha hecho como país para esta disminución, pero sigue siendo un cáncer que ocupa un lugar muy importante y que ya debería no existir, no solamente por la tamización, sino por la disponibilidad de la vacuna que se tiene desde los 11 años en el país. Casos nuevos de cáncer anuales en Colombia en mujeres son 44.000 aproximadamente, lo que da una tasa de una incidencia acumulada de 166.8 por cada 100.000 mujeres en el año. Igualmente, el mapa lo que muestra es exactamente cómo se hace esa estimación a través de las causas básicas de muerte que están en los registros de defunción en el país. Siguiente, por favor. Bien. Acá están el comportamiento que tiene desde el año 2003, donde se dio la iniciativa de impulsar los otros registros de cáncer de base poblacional. El registro de cáncer de base poblacional de Pasto, que es uno de los 6 registros, es uno de los más antiguos, incluso es uno de los más antiguos del mundo, y tiene una metodología ya muy consolidada. A medida que se dio la iniciativa
apoyada por recursos públicos desde el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Cancerología. Desde el año 2013 viene implementando este registro y ustedes pueden ver en los colores, el azul es el registro de cáncer de Antioquia, que está básicamente influyendo la zona de Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia. Luego viene las otras localizaciones que son Bucaramanga, Bucaramanga, Pasto, Cali, Barranquilla y Manizales. Entonces, aquí podemos ver que tenemos en algunas regiones una disminución, pero de manera general se comporta como muy similar el cáncer en todas las regiones en Colombia. Siguiente, por favor. Bien, dividí esta diapositiva en dos gráficas porque quiero mostrar cómo el cáncer de mama, en Colombia existen guías de práctica clínica nacionales y hay unas específicas para cáncer de mama, para cáncer de cuello uterino, para cáncer de próstata, para cáncer de colon y recto, y allí las recomendaciones están, relacionadas con la disponibilidad que hay en la oferta de tecnologías para cubrir la tamización, por ejemplo, el cribado. Entonces, aquí vemos cómo desde 2003 hasta 2017 el cáncer de próstata ha tenido un decrecimiento, mientras el cáncer de mama, que por esa razón ocupa el primer lugar de mortalidad en mujeres, pero aunque el de próstata también en hombres, noten la diferencia en cómo se comporta un cáncer frente al otro por su diferencia en sexos. Tenemos acá esta gráfica que era la cual les estaba comentando la disminución sostenida que ha tenido el cáncer de cuello uterino, que es la línea anaranjada, hasta 2017, ¿cierto? Entonces, desde una tasa ajustada por edad por 100.000 habitantes, cerca a 21%, ha disminuido hasta cerca de 15%, 15 por 100.000 habitantes, disculpen. En estómago también vemos un comportamiento que va decreciendo, mientras que en colon y recto se ha mantenido constante, pero con un incremento en los últimos 12, 13 años. El cáncer de tiroides, ven ustedes que va en aumento a través del tiempo, y el cáncer de bronquios y pulmón se ha mantenido constante porque no tenemos, tenemos muchas iniciativas para contrarrestar el consumo de tabaco, no ha sido lo eficiente que se quiere, ya sabemos, por muchas consideradas acciones de interferencia de la industria tabacalera. Siguiente, por favor. Esta gráfica muestra que, a pesar de que en cifras absolutas el cáncer en Colombia ha venido aumentando, sí realmente la tasa, ¿cierto?, ha venido disminuyendo. Entonces, digamos, de una tasa de 76.6 que había en 1977, en este momento tenemos más población, más cáncer, pero a través del tiempo se nota que ha habido un descenso de la tasa de mortalidad por cáncer en Colombia. Estas son cifras también hasta 2020 y también están disponibles en el Sistema de Información de Cáncer de Colombia. Siguiente. Esta herramienta que conocí, que tiene ahora Globocan, que es la supervivencia observada a 5 años, la traje para los 5 cánceres más comunes, y aquí vemos cómo, para Colombia, la línea morada muestra la tasa y las líneas negras más delgadas muestran el intervalo de confianza, y acá se muestra que la supervivencia observada de cáncer de próstata para Colombia es de 66.2 con un intervalo de confianza entre 61.5 y 7.4. Siguiente. La supervivencia para cáncer de mama la tenemos en 71.2 a 5 años, es supervivencia observada a 5 años, y tiene un intervalo de confianza entre 67.2 y 79.7. La siguiente, por favor, es la supervivencia observada a 5 años en cáncer de cuello uterino. Entonces, fíjense que acá tenemos una supervivencia de 54.8, teniendo todas las estrategias que tiene el país, como les comentaba, de tanto la citología,
el Papa Nicolau, como la vacuna, no tenemos todavía, y eso no tenemos todavía una mayor supervivencia, y eso realmente da cuenta de condiciones muy inequitativas, porque esta es una enfermedad que claramente en nuestro país es para mujeres de escasos recursos económicos y con barreras de acceso al sistema de salud muy grandes, y realmente con tanta esfuerzo que se ha hecho en el país ya no deberíamos tener una tasa mucho más alta de supervivencia o una mediana de supervivencia en cáncer de cuello uterino. La siguiente, por favor. Y acá está la supervivencia observada de cáncer de pulmón, que es de 6.8. Realmente esta es una cifra realmente alarmante, tiene un intervalo de confianza entre 4.1 a 11.1, que da cuenta de la severidad del comportamiento del cáncer de cuello, del cáncer de pulmón en nuestro país. Creo que ahí termina el cáncer de estómago, sí, perdónenme. El cáncer de estómago en Colombia es tiene un comportamiento muy diferente a través de las regiones en el sur del país. Es mucho más agresiva que, por ejemplo, en el norte del país. Y tenemos en este momento una tasa observada, una mediana de supervivencia observada a 5 años de 15.7, con un intervalo de confianza entre 11.9 y 19.9, que da unas cifras realmente alarmantes por la agresividad de esta patología. Creo que ahora sí, esta es la última diapositiva. Muchas gracias, espero haber sido rigurosa con el tiempo y quedo atenta para lo que consideren pertinente. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, sin duda, a esta gran iniciativa. Muchas gracias a Nancy Peña y a todo su equipo y a todos los que hicieron posible este primer congreso de pacientes, de navegación de pacientes en Latinoamérica. Sin duda es una gran iniciativa, es un gran esfuerzo, porque creo que hay una pieza clave en el manejo de cada paciente, y me parece que navegación es una de ellas. Entonces, sin más para hablar, y hablando un poquito de la experiencia que nosotros tuvimos en navegación de pacientes, nosotros empezamos en el 2007, sin duda resultado con la colaboración con el American Cancer, la Asociación Americana de Cáncer, y me parece que en el Instituto Nacional de Cancerología fue el primer programa nacional hablando de navegación. Y hoy creo que ya han atendido a más de 45,000 pacientes, resolviendo pues prácticamente el 90% de las necesidades, sobre todo no médicas, lo cual es muchísimo para hablar de todo esto. La navegación siempre ha sido presencial y ahora cada vez mucho más fortalecida en una navegación virtual, y hoy atienden a más de 1,500 nuevas pacientes. Este es el modelo del Instituto Nacional de Cancerología de Navegación. Parece muy importante hablar de que toca muchas partes muy importantes para todo eso, y ellos han desarrollado múltiples materiales educativos. Esta es la página en donde tienen un aula virtual, y este es el sitio web en donde hoy justamente pueden hablar y tener esta comunicación bidireccional con nuestros pacientes. Pero entrando en materia de lo que me pidieron que hablara un poco, es qué tan frecuente es, cuál es la incidencia de cáncer en nuestro país. Y voy a tomar un minuto para decir, en estos datos, desgraciadamente, no están, por mi formación y por los datos que voy a presentar, y menos en el Instituto Nacional de Cancerología, el cáncer infantil, que sin duda es extremadamente importante de qué hablar. Pero cuando hablamos de todo esto, ¿dónde estamos parados? Y tenemos que visualizar, así como mencionaron hace unos momentos, a nivel mundial, en dónde están, a nivel en los cánceres más importantes, y cuando vemos en los colores nuestra región, y cuando vemos justamente cuál es el número de incidencia estimada y estandarizada por año, me parece muy importante hablar en donde tanto en ambos sexos como por cada uno de los sexos, sí es una región completamente diferente y con características muy puntuales. Y como vamos a ver y como vamos a escuchar en diferentes escenarios, pues todos podemos ser muy similares, pero vamos a tener sutiles, pero al mismo tiempo grandes diferencias para hablar de todo esto. Entonces, los cánceres más importantes a nivel mundial, por lo menos estos son datos del 2020, pues va a ser próstata, sin duda va a ser
pulmón, estómago, hígado en hombres, y en mujeres siempre va a estar primero mama y después cervix y el cáncer no melanoma de piel. Aunque coincido justamente en que probablemente está subestimado los datos en nuestra región y en nuestro país, creo que alrededor de todo esto, volteemos a ver que la mitad de la población mundial va a carecer de una gran oferta de servicios sanitarios básicos. Y eso, primero lo que cambia todo son los datos, la estadística y la estadística fuerte. Entonces, es difícil hoy entender la magnitud del problema cuando no tenemos los números tan reales, sino tenemos estimaciones, como se estaba mencionando hace unos momentos, de hablar el tipo de cáncer, el acceso a cada uno de esos tratamientos, la disponibilidad, porque puedes tener acceso al tratamiento, pero la disponibilidad no. Y sin duda, el efecto que traen esos tratamientos y cuál es el impacto que va a tener para morir o no por cáncer. Entonces, hablando a nivel mundial de la incidencia y mortalidad ajustada por edad de los 10 más importantes, una vez más va a estar próstata y mama, y por primera vez empezamos a ver en México que próstata en número empieza a jugar un papel importante, ya que me parece que también está un poco estimado esos datos, y cervicuterino sí que ha disminuido, pero seguimos teniendo un gran problema que me parece importante no bajar la guardia. Entonces, estos son datos comparando tanto México como otros países, incluso de la región, en dónde está la incidencia, dónde está la mortalidad y el índice en cada uno de estos. Y sí que podemos compartir algunas características como con Chile de manera muy similar, pero no así con otros países como el Reino Unido, como Estados Unidos, en donde probablemente nuestros datos dejen mucho que desear. Cuando hablamos del número de personas que están con cáncer, y estos son datos en el 2017, ahora sí, cáncer de mama, cáncer de próstata, juegan un papel muy importante, y algo que va creciendo sobre todo mucho en nuestro país es el cáncer de colon y recto, y sin duda, al igual que sucede en los dos cánceres anteriores, como voy a mencionar en un momento, la edad de presentación en estos cánceres. ¿Cuántos mueren por este cáncer? Hablando de la mortalidad, en el 2021, aunque venía siendo los tumores malignos la tercera causa de muerte en nuestro país, sí que COVID-19 marcó una gran diferencia en lo que pasó en nuestro país. Creo que es algo importante que decir, porque la diseminación, la distribución y el acceso a recursos cambió nuestra forma de ver las cosas, porque los pacientes que se dejaron de atender por las primeras tres causas, enfermedades del corazón, enfermedades metabólicas y cáncer, sí que sufrieron un impacto en la mortalidad, sobre todo por el acceso a los tratamientos durante un tiempo que seguramente en los siguientes años vamos a ver. Hablando de la frecuencia de muertes y sobre todo ajustada al impacto que puede tener, sí hay una curva muy importante que mencionar cada 5 años. Entonces, creo que cuando volteamos a ver esta curva, el problema que viene en los siguientes años es sumamente importante en poder hablar cuáles son las acciones que vamos a tener que tener justamente para prevención, justamente para diagnóstico temprano y para tratamiento oportuno de estos grupos de pacientes. Entonces, al final del día, próstata, mama, cervicuterino, colorectal y sin duda tiroides están jugando un papel muy importante, y el problema que está sucediendo justamente en mortalidad y en número de casos de pulmón sí que hay que voltearlo a ver. Estas son las incidencias principales de los tipos de cáncer, por lo menos en el 2020, y una comparación en lo que sucede a nivel mundial, en lo que sucede en Latinoamérica y en lo que sucede en nuestro país. Entonces, sí que podemos ver justamente cómo la mortalidad sin duda puede estar asociada directamente proporcional incluso en los países en donde estamos teniendo. Cuando escuchamos diferentes números de 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 8 mujeres, sí que podemos voltear a ver el impacto que puede tener entre los diagnósticos y sobre todo el momento del diagnóstico. Es más importante mencionar no solo el diagnóstico, sino el momento del diagnóstico. Entonces, cuando volteamos a ver como en México o en Latinoamérica, que la mayor parte de nuestros pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas,
el impacto en la supervivencia sin duda es muy importante que mencionar. Entonces, el riesgo de morir en Latinoamérica por cáncer de mama, y este es un ejemplo, probablemente es el doble en la relación de lo que existe como en Estados Unidos. Características un poco más relevantes de lo que sucede fragmentando un poquito a nuestro país por región, porque México también habrá que verlo como diferentes regiones, e incluso me atrevería a decir que hay muchos Méxicos, como puede haber diferencias en diferentes países. También en México podemos tener ciertas diferencias, y este es un dato, por ejemplo, en cáncer de mama, de cómo está distribuido tanto la incidencia como la mortalidad de cáncer de mama. Si se fijan, hay estados en donde tienen pues probablemente mucho más impacto en este efecto que algunos otros. Cuando lo vemos otra vez en global, cuando decimos, bueno, va creciendo el número de casos y como la mortalidad en el mundo por cáncer de mama ha ido disminuyendo, no es así en nuestro país. En nuestro país sigue, aunque la tendencia y la curva es un poco menor, pero sigue aumentando las tasas de mortalidad por cáncer. Características epidemiológicas de la presentación de la edad: el 65% de los hispanos van a tener una presentación de 55 años. Y cuando volteamos a México, incluso podemos ver que la mitad de nuestros pacientes va a tener alrededor de 50 a 55 años. En cancerología, ya hablándolo de nuestros datos muy específicos hospitalarios, el número es muy similar, completamente diferente de lo que sucede en algunos otros países. Las etapas, y estos son datos de nosotros, son más de 10,000 pacientes registrados, nosotros tendemos a tener etapas intermedias y sin duda un número importante en etapas 4. Cuando ponemos, y esto es una comparación entre la mortalidad por cáncer, 200,000 casos en los datos de Estados Unidos, y estos son casi 10,000 casos con nosotros, cuando desagregamos por etapa clínica, sí que nos comportamos de manera muy diferente. Solo sí no tenemos acceso al tratamiento. Cuando nosotros empezamos a partir del 2007, y lo explicaré en un momento, tener acceso a tratamiento, nuestra supervivencia era muy similar a lo que veíamos en Estados Unidos. Entonces, sí que hay que voltear a ver que hay que también impactar en el acceso al tratamiento. Nuestro sistema de salud, no voy a tomar mucho tiempo por explicarlo, pero es sumamente complejo en entender, dependiendo quién es el que paga al trabajador, es el sistema de salud que tiene. Si te paga el Estado, tendrás ISSSTE; si te paga alguna iniciativa privada, tendrás seguro social; si trabajas para las Fuerzas Armadas, tendrás SEDENA o cada uno de estos, y sin duda, si no tienes ninguna de las anteriores o como un complemento, tendrás seguros privados. Y ahorita veremos más o menos cuánto representa. Esta es la cobertura en salud de los mexicanos que tienen. Entonces, la mayor parte de que tiene seguros privados no va a alcanzar alrededor del 3 o 5%, y la cobertura por la Secretaría de Salud o la cobertura por el sistema de seguridad social. Entonces, volteando a ver qué porcentaje tiene el componente de gasto en salud, pues es totalmente diferente dependiendo del lugar en donde te estás atendiendo. Entonces, este es el porcentaje de población afiliada a diferentes sistemas de salud y el porcentaje de los componentes de gasto en salud que tiene. ¿Qué acciones se han implementado para todo esto? Sin duda se ha trabajado mucho en normas oficiales para cáncer cervicuterino, para cáncer de mama, una modificación que no ha terminado de suceder en la modificación de cáncer de mama, pero a partir de 2007, para algunas neoplasias, empezó a haber cobertura universal. Ser pagado por los cánceres más frecuentes, y ahí estaba cervicuterino, próstata, mama, los tumores más frecuentes empezaron a estar cubiertos. En realidad, incluso empezó a haber mucho más acceso a las prácticas de prevención y la distribución en todas nuestras entidades federativas. Nosotros somos 32 entidades federativas y esto está al menos en 21 entidades federativas. Entonces, sí hay grandes avances en todo esto. Y el gasto per cápita por institución también empezó a tener cierto desequilibrio. Entonces,
si la persona que tiene Pemex, el gasto de cáncer es completamente diferente que la que tiene ISSSTE, que la que tiene IMSS Bienestar o Seguro Popular. Ahora ya no existe el Seguro Popular, ha ido cambiando el Seguro Popular por una entidad que se llama INSABI, y recientemente, hace un par de semanas, el INSABI ya no existe y ahora se va a llamar IMSS Bienestar. Lo de menos es el nombre, el chiste es que continuemos teniendo cobertura. Y esta es la cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos por las entidades más importantes y la distribución por mortalidad. Voy a dejar la diapositiva, seguramente se las van a compartir para que le vean con un poco más de detenimiento, pero hoy podemos decir que más del 60% puede estar cubierto de manera universal. Volteando a ver las tasas justamente de mortalidad e incidencia por nuestro país, pues van a tener lugares en donde hay una gran alta o muy baja, dependiendo de la cobertura del estado en donde vives. Y también compartiendo datos, como mencionaban hace un momento, ¿dónde están distribuidos los recursos? Pues no solo dónde están distribuidos, sino cuántas veces más médicos especialistas ven a una persona y cuántas veces más se ven en los consultorios antes de ser atendido. Y la estrategia y control de la región, pues México está como a media tabla. México está a media tabla de los datos de importancia en términos de estrategia y control de la región. Entonces, creo que cuando volteamos a ver gráficas como esta, sabemos dónde debemos de invertir un poco más en términos de prevención o de disponibilidad de recursos de radioterapia o de planes estratégicos, y no nada más un punto. Cuando volteamos a ver a nuestro país, los datos de marginación, pues dependiendo del estado donde estás, todos los de la izquierda sin duda tienen un dato de marginación mucho mayor que los de la derecha. Entonces, sí tenemos que voltear a ver que las regiones son completamente diferentes. Entonces, cuando vemos los recursos y dónde están distribuidos, pues estos son los datos que existen justamente en los estados. ¿Dónde están estos datos por cada uno de nuestros estados? ¿Dónde están los datos por el registro de cáncer? Nosotros estamos trabajando muchísimo en un registro nacional a nivel poblacional, entonces nuestros datos apenas se empiezan a construir y solamente se están reconstruyendo estos datos en estos estados. Espero firmemente que cada vez tengamos datos mucho más poblacionales en muchos más estados que nos permitirán cambiar todo esto. Cuando vemos los recursos en radioterapia y en dónde hacen falta y en dónde no existen, y hay estados en donde ni siquiera hay equipos de radioterapia y donde hay estados muy pocos de radioterapia. ¿Y qué características de equipos de radioterapia pueden tener cada uno de ellos? Y todavía tenemos lugares en donde la mitad de ellos tiene cobalto. Entonces, sí que hay que voltear a ver cómo podemos hacer. Y en los recursos sumamos cómo están distribuidos tanto la parte de cirugía oncológica como oncología pediátrica, como ginecología oncológica, oncología médica. Vemos una gran discrepancia en diferentes estados y no necesariamente poblacionales. El número de oncólogos que puede haber distribuidos por la República Mexicana, y cuando ponemos el número de oncólogos por 1,000 habitantes, pues los números son todavía mucho más complicados que ver, porque puedes tener justamente a Nuevo León con 11.7 de índice y puedes tener justamente una gran diferencia con Campeche con pues casi un 40% menos. El número de casos por oncólogos para ser visto, pues es completamente diferente. Es completamente diferente entre el que ve 691 al que ve 16,000. Entonces, sin duda, el empezar a ver estos datos de mortalidad e incidencia, el número de oncólogos disponibles, la frecuencia entre nuevos casos y la primera vista por algún oncólogo, visto tan solo por la región o visto tan solo por país, pues es diametralmente diferente. Y estos datos nos permiten justamente movernos en entender cuáles son las oportunidades que debemos de buscar para el acceso, no solo en recursos financieros, sino también en recursos humanos y también en recursos materiales para distribuir mejor a todo esto. Sabemos que el problema va a incrementar porque vivimos la región un envejecimiento de la población, ha aumentado considerablemente el tabaquismo. Hoy el estilo de vida cada vez más es sedentarismo, cada vez hay más obesidad y la exposición a nuevos agentes virales y la exposición a luz ultravioleta
permitirá que se va a duplicar en los próximos años el número de casos nuevos para todo esto. El crecimiento poblacional lo sabemos que va a existir en toda la población. Vamos a tener afortunadamente que nuestras personas cada vez vivan más, pero van a vivir más con los efectos secundarios de tener enfermedades crónico-degenerativas, en donde cáncer está una de ellas. El consumo de tabaco, sin duda lo han controlado algunos otros países, pero nosotros cada vez tenemos el inicio de tabaco en edades más tempranas, y las consecuencias que vamos a tener las vamos a ver sin duda en los 10 o 20 años que siguen, para entender qué es lo que está pasando en nuestro país, estado por estado. La actividad física, y estos son datos del INEGI, y estos son datos del Instituto Nacional de Salud Pública, sin duda también demuestran cómo el sedentarismo va a duplicar el número de obesidad para nuestros pacientes, y el impacto entre sobrepeso, obesidad, tanto en áreas urbanas como en áreas conurbadas, va a impactar en la salud de nuestras personas. Entonces, sobrepeso y obesidad en edades cada vez más tempranas, infantil y adolescentes, cobrará un peso sin duda en los siguientes 10 o 15 años. Ya para terminar y agradecer una vez más, les dejo los contactos tanto de navegación de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, sus redes sociales y mis datos personales, para poder tener una comunicación mucho más estrecha y poder colaborar con cada uno de ustedes. Se los agradezco mucho y estoy atento.